Lo que les comentaba. Primero que nada, chicos, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a iniciar con la configuración básica. ¿ya? Primera etapa, vamos a abrir Project. Voy a reducir esto con mi ventana. Voy a irme para acá. Voy a clonar, eso sí, la ventana. Creo que no la tengo clonada. Listo. Duplicar. Ahí sí. ¿ya? Y aquí es lo que les comentaba recién. Ahí se ve. Lo que vamos a hacer primero que nada es abrir Project para los que lo tienen. ¿ya? Segundo, vamos a irnos a opciones archivo, ¿ya? General, configuración tipo fecha. Y ahí lo voy a ir haciendo yo. ¿cierto? Nos vamos a ir a archivo, como les comentaba. Nos vamos a ir a opciones. General, ¿cierto? Vamos a ver la configuración de fecha. ¿ya? El formato. Podemos mantenerlo como estaba por defecto o podemos utilizar una fecha abreviada. ¿Por qué les aconsejo la fecha abreviada? Porque cuando ustedes tengan que sacar la información de Project a Excel, si yo traslado esta información, que es el 28 del 1 del 9, me va a salir fácil poder pegarla y hacer la diferencia de hora, por ejemplo, de fecha entre fecha. Si yo me quedo con los minutos y segundos, voy a tener que desglosar lo que serían los periodos de tiempo. Difícil, déjame ver. ¿no? Creo que sí. Ahí se ve una lupita. ¿ya? Ya, entonces, general, configuración acá, formato fecha, y acá esta opción la vamos a cambiar. ¿ya? Voy a repetir. General, ahí. Posterior a esto, nos vamos a ir a las opciones. Si bien los equipos muchas veces vienen configurados con una zona o un lugar de inicio. Hay algunos que tienen la configuración estadounidense, otros en España. La idea es que todos le queden con la simbología o unidad de moneda, por ejemplo, acá en CLP. ¿ya? En CLP. Después que le quede en peso. Calendario tiene que ser el gregoriano, no le van a poner los demás. ¿ya? Programación, y acá es donde más nos interesa. Vamos a empezar a configurar las fechas de inicio, ¿cierto? Por ejemplo, año fiscal de cuándo comienza, en enero, ¿cierto? Ahora, la hora de comienzo de la obra, o desde que ahora vamos a empezar a trabajar, acá vamos a poner a las 8 hasta las 18 horas, ¿ya? Horas diarias van a ser 9, ¿cierto? Horas de construcción, 45 horas a la semana, ¿no? Días de trabajo por mes. ¿Ah? Ya. Acá hay una diferencia. Y esa es la pregunta. ¿Cómo quieren ustedes configurar el horario? Ese es el tema. Acá nosotros vamos a hacer una configuración inicial para lo que van a ser los días laborales. ¿ya? Porque nosotros vamos a configurar un calendario en donde coincidamos los días, ¿cierto? Que se van a trabajar para poder tener ese desfase de día sábado y domingo. Que si tuviésemos que generar un segundo calendario, agregaríamos el feriado con un calendario especial para la persona dedicada. ¿ya? Entonces lo vamos a dejar, como decía el compañero, que son 24 días. ¿24? 1, 2, 3, 4, sí, 22. 22 días hábiles de trabajo. No, pues 45 lo vamos a dejar. Yo creo. Ya, ahora, si se fijan, donde dice mostrar unidades de asignación como valores decimales, tenemos la opción de porcentaje y valor decimal. ¿A qué se refiere con esta opción? ¿En dónde aplica esta opción? Más allá, ¿qué trabajamos nosotros en porcentaje? Numérico con 0, número 9. El avance y el rendimiento, ¿cierto? Se vería extraño si yo lo tuviese en porcentaje, ¿cierto? En 102%, 105, un 5%. Decimal. Ahora vamos a empezar. Nuevas tareas creadas, ¿cierto? Programa manual o automático. Siempre partamos con manual, ¿ya? Por un concepto de que podemos asignar o mover.
El automático lo vamos, cuando tengamos más o menos establecido la línea base y todas nuestras conexiones, lo podemos tirar de la otra forma. Pero si queremos llegar a las horas exactas, manual. Tareas programadas automáticamente, fecha, ¿cierto?, de comienzo del proyecto o la fecha actual. Acá nosotros podemos dejar que el proyecto parta de una fecha determinada que nosotros vamos a dejar por defecto, o podemos decir que cada vez que abra el programa, me tome la fecha de hoy día. La ideal es esa, ¿ya? Mostrar duración. Acá cuando empezamos a ver temas de duración es cómo vamos a controlar el proyecto. Nosotros, yo en un momento se los comentaba, el proyecto yo lo puedo controlar por minutos, así ya a nivel manía o de una persona, un controlador total. Minutos, tenemos las horas, por ejemplo, lo que les comentaba al otro curso, ASMAR, para poder controlar y programar sus bajadas de dique, trabaja en horas. ¿Ya? Entonces, cada barco que va ingresando y va saliendo tiene horas de trabajo y control de horas. Nosotros normalmente lo trabajamos por día, ¿ya? Aún así pueden trabajarlo por semana o por mes, dependiendo del grado de planificación que ustedes quieran armar. ¿Cómo? No, acá nosotros vamos a armar el macro. Cuando veamos el tema del programa o el análisis de la programación, lo podemos ir modificando a medida que vayamos sacando los informes. ¿Ya? ¿Cómo? Tenerlo en día. ¿Por qué en día? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a armar un rendimiento, decimos el hombre día, ¿cierto? Entonces nos conviene mejor asignar un valor al valor día de la persona que al valor hora. Porque el programa en sí, si yo le cambio la asignación, le pongo por ejemplo 350/h, me va a dividir al tiro los 35.500 en 33.300 que va a valer su hora de trabajo. Eso el programa lo va a asignar y lo entiende. Entonces mantengámoslo en día. Ahora, acá yo por ejemplo lo tengo, trabajo, como es primera vez que abro esto, me dice horas. Y lo mismo que lo anterior, yo lo puedo programar en horas, en días, semanas o meses. Entonces lo voy a dejar en días. Y tipo de tarea predeterminada, unidades fijas, duración fijo o trabajo fijo. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo, por ejemplo, asigne una tarea a una persona, después de haber calculado el rendimiento de esto, que este puede durar 3 días, 4 días, 5 días, a base de un rendimiento, ¿cierto? Un 0,02, el programa me puede asignar unidades fijas, ¿cierto? Duración fija, si yo le asigno a la tarea duración, por ejemplo, 3 días quiero que me dure y de una manera tácita que me mantenga eso y los valores internos no me cambian, lo puedo dejar así, o trabajo fijo, que la persona va a mantener estática esta opción y va a mantener estática esta opción, no se va a mover ni una de las dos. Las dos primeras pueden generar variaciones, la tercera estatiza las dos cosas. Vamos a usar la primera, unidades fijas. ¿Ya? Ya teniendo hasta acá configurado y viene por defecto todo lo demás, lo mantenemos. ¿Ya? Revisión. Esto es todo lo que es asignado a lo que es escritura. Fíjense en el idioma, ¿cierto? Guardado. En esta etapa donde dice guardados, asignenle 30 minutos para que se vayan a la segura. ¿Ya? No les va a pasar que el computador se apague, que les pase algo. Entonces, cada 30 minutos genera un backup de su programación y el programa les va a quedar registrado. El idioma, ustedes saben, ya está definido. Acá es lo que yo les decía, por ejemplo, las tasas predeterminadas vienen por hora, ¿cierto? Y me las va a ir calculando automáticamente. Opciones, ¿cierto? Los minutos, la unidad de minutos, ¿cierto? Hora, día, semana, meses. Vamos a cambiarlo a meses, años. Vamos a dejarlo en años. No me afecta eso. Acá yo tengo opciones de configuración que no las voy a tocar porque en realidad no me afectan. Y centros de confianza. Esta parte de centro de confianza la vamos a activar al tiro. ¿Ya? Vamos a irnos a configuración del centro de confianza. ¿Ya? Y vamos a poner habilitar todas las macros.
Y acá le voy a dar a aceptar y aceptar. ¿Ya? Hasta acá yo ya tengo, por ejemplo, configurado la base de mi software o de mi aplicación inicial, pero todavía no tengo un programa o no tengo nada de datos para poder analizar. ¿Qué es lo que debo hacer en este instante según ustedes? ¿Qué es lo más primordial para una planificación? El calendario, ya. ¿Y el calendario qué debo considerar? Los feriados, ya. Ya, sí. Yo tengo que considerar todo lo que se me cruce, en cualquier lado. El semestre pasado yo con los chiquillos le hice un trabajo que era hacer un pequeño bulevar en una esquina de Arica, ¿cierto? Sí, era así, en Maipú. La tarea de ellos era planificar la obra en la esquina, mientras que hubiese tránsito peatonal, tenía que haber ingreso de material en un espacio reducido, tenía que tener instalaciones de faena, ¿ya? Chiquitito, o donde fuese necesario, tener comedor y todas las cosas, ¿ya? Y considerar todo lo necesario para poder ejecutar esta obra en un periodo corto. Los chiquillos tuvieron que hacer todo esto y toda la parafernalia, pero se comieron las partidas. ¿Qué partidas se pueden haber comido? Se comieron la más importante, que era el muro cortafuego que estaban por este costado y por este costado, ¿ya? Pero ¿qué es lo bueno que hicieron? Que adaptaron la obra a poder trabajar de noche, ¿cierto? Consideraron los permisos, hicieron una ruta de llegada de camiones por distintos puntos con zonas de descarga y acopios a las condiciones y determinaron que durante ciertas cantidades de horas, por ejemplo en las mañanas, entre 9 a 3 de la tarde no podían transitar camiones de la obra para poder hacer la descarga. Entonces tuvieron que ajustar todo eso para poder sacar la obra en 6 meses. ¿Ya? La obra era de 750 millones, ¿cierto? Entonces tenían que poder lograr la meta. Aún así hubieron falencias y eso es lo que queremos llegar cuando terminemos el ramo. Que la planificación, si bien la vamos a pensar, la vamos a analizar, siempre hay una posibilidad de cometer un error porque siempre hay imprevistos. Y ahí están las otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasase si yo quisiese ejecutar esta obra entre enero, febrero, marzo, abril? Tenemos carnaval, ¿o no? Tenemos el inicio de las clases. Tenemos un montón de feriados, ¿cierto? Más de los que tenemos. Pero tenemos también fechas icónicas en la región. Y esas fechas icónicas son las que tenemos que agregar a la planificación de nuestro programa calendario. Y esto va a pasar, a lo mejor, esto en Arica, puede pasarte en Putre, puede pasarte en cualquier pueblito del interior, y todo ello tenemos que considerar para evitar el tema que se nos desfasen los calendarios o tener un programa con atraso, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el programa o cómo vamos a calcular esto? Vamos a ir a la opción, cambiar tiempo, y en tiempo nos va a aparecer esta hojita, ¿ya? Si se fijan, acá me dice turnos de 24 horas, si yo hubiese configurado inicialmente que tenga 30 días laborales, ¿ya? Y un horario extenso, él me ayuda a tener una configuración de días corridos. Si yo tomo el turno de noche, si yo configuro esto, me va a trabajar solamente el turno nocturno de trabajo. Y si yo me voy a el estándar calendario, ahí me dice de 9 a 13 y de 15 a 17. De 0 a 0 y de 23 a 0. ¿Cierto? Fíjense cómo va cambiando los fines de semana. El estándar dice sábado y domingo. No hay sábado y domingo. 24 horas y turno noche solamente domingo. Vamos a tomar el estándar de calendario. ¿Ya? Vamos a generar y crear uno nuevo. ¿Ya? Acá vamos a poner calendario y NACAP 2024. Crear nuevo calendario. Aceptar. Ya tengo un nuevo calendario. Ahora yo acá, en este sector, empiezo a agregar los días. Por ejemplo, ¿cuál es el feriado que se aproxima ahora? El
1 de mayo, ¿cierto? Comienza. Las horas, ahí les voy a mostrar, porque tengo que asignar en semana laboral. Lo que es semana laboral, yo voy a entrar a la opción de detalle, y acá yo voy a darle un calendario especial, o una fecha de ingreso y salida a este calendario, ¿ya? Que va a quedar asignado. Y de la misma forma yo puedo generar un calendario especial para una persona dedicada y que pueda ingresar en un horario distinto. Por ejemplo, un especialista o una persona que viene de afuera, yo le puedo generar un calendario que va a venir a trabajar solamente los sábados, ¿ya? Y va a partir desde las 8 de la mañana y puede salir a las 12 del día, y esa hora se va a computar y me va a asignar al final del programa. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué la rigurosidad en todo esto? Porque lo mismo que les comentaba en un inicio, es distinto que yo tire barras y diga, ah, ya, si total, esa barra dura 4 días y tengo asignado 40 lucas, ¿cierto? Pero durante todos esos días yo tengo horas y momentos que no se van a gastar. Si bien yo los pago a mano de obra, porque pago el día, supuestamente tengo que pagar los 30 días, pero hay momentos o timelapse que yo no voy a trabajar. Entonces voy a llegar a ese detalle. Vamos a calcular las HH. Para el día del trabajador tenemos comienzo, ¿cierto? Que sería el 1 de mayo, y el programa me dice fin, 1 de mayo. Si yo quisiese extenderlo, por ejemplo, lo que fue Semana Santa, que fuesen varios días, puedo ponerle un fin distinto a lo que corresponde. Y acá yo voy rellenando toda mi planilla. Voy a darle a aceptar y le voy a mostrar otro ejemplo de cómo cargar un calendario, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá un programa, curso, proyecto. Ayer, estado de pago, ¿ya? Tenemos estado de pago, este. Por ejemplo, abrí otra planilla que ya está completa. Tiene todos los datos, voy a revisar calendario, tiene calendario, ¿cierto? Un calendario a lo mejor desfasado, pero tiene un calendario. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero traer ese calendario a este. Tengo las dos planillas abiertas, ojo. Me voy a archivo, me voy a la opción de información, y acá en organizador voy a pinchar y me voy a ir a la opción de calendario. Acá abajo tengo que buscar el proyecto que yo abrí, de donde quiero extraer la información a mano izquierda y a donde quiero que llegue a mano derecha. Entonces voy a buscar acá control de avance, ¿cierto? Y me aparece calendario. Y donde quiero que llegue a proyecto 1, como el grupo antiguo que tocaba. Y le doy cerrar. Me voy para atrás. Si se fijan, me voy a las opciones de configuración y acá me va a aparecer el calendario que yo importé de otro proyecto. Y me va a cargar con todos sus valores. Son los feriados. Esa es la idea. Por ejemplo, los feriados, tú puedes poner los feriados, o si es necesario tu cumpleaños, el partido de fútbol, por ejemplo, si hay un mundial de fútbol y tú sabes que va a jugar Chile y es un día de semana, la mitad de la hora no te va a llegar. Y si te van a llegar al otro día, te van a llegar curado. Sí, y ahí tenéis pérdida. Lo configuras desde ese. Es que eso es lo que yo les digo. Dependiendo de la zona o el lugar geográfico, van a comportarse de distinta manera con los feriados, las personas. Por ejemplo, un 18 de septiembre no creo que lo disfruten tanto en Putre como lo disfruta, no sé, un viejo del sur. ¿Okay? Entonces, de lo más seguro te van a pasar distintas cosas. ¿Ah? Sí. No, acá no. No, eso como tú dices es un hito, ¿ya? Y un hito se puede configurar desde la plantilla que está al fondo, ¿ya? Acá solamente los feriados, los días icónicos que pueda llegar a pasar
yo voy a programar este sistema, ¿ya? Entonces me va a ayudar a tener un control de las fechas. Ya juguemos un poco con este calendario. Le vamos a dar opción a aceptar. Yo, por ejemplo, ya lo tengo cargado. Antes de iniciar todo esto, me voy a ir a información de proyecto. Y acá en información de proyecto, si se fijan, dice fecha de comienzo, hoy día, fecha actual, hoy día. ¿Ya? Fecha fin, me sale desactivada. Voy a ponerle la lupita para que... Fecha fin, desactivada. ¿Ya? Fecha de estado de NOT. ¿Qué es el estado de NOT? Fecha de estado. ¿Qué le suena por fecha de estado? No, NOT. La fecha de estado, o NOT, que sale acá, es la fecha de control para el programa. ¿Ya? Entonces yo esa fecha de control, por ejemplo, digo, hoy día 1 de abril, digo, voy a controlar el día 20 de abril, a ver cómo va a quedar. Entonces yo tiro la fecha de programación, digo ya 18, entonces cuando yo configure me va a aparecer en abril, en una fecha, por ejemplo, el 28, una línea. Y yo voy a poder analizar esos datos de esos días, con los valores acumulados, las horas hombre y todo lo que sea necesario. Como no vamos a tener un programa NOT, sí, vamos a hacer de nuevo, configuración, programa. Entonces volvemos. Programa a partir de comienzo, ¿cierto? Fecha de comienzo del proyecto. Y el calendario, acá yo voy a asignarle el calendario. Configuración de calendario. Aceptar. Entonces ya tenemos. Hasta acá ya tenemos cierta parte base para trabajar. Volvamos al PPT. Entonces, ese calendario que acabas de mencionar es para, como dice el compañero, para los controles de avance. Claro. Son dos calendarios totalmente diferentes. Exacto. ¿El calendario? Oh, después anda publicando que se saca 7 y no... Sí, pues, como tanta trampa. Acá está. Entonces, nosotros ya tenemos, por ejemplo, ingresado a la primera etapa, ¿cierto? Tenemos un horario de entrada y salida, una unidad de asignación, ¿cierto? Que lo vimos en la etapa de programación, ¿cierto? El tipo tarea y cómo se va a programar, ya sea manual o automático, ¿ya? Tiempo hábil versus tiempo corrido. ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es la duración en las horas de un día hábil y un día corrido? Bueno, ustedes saben que depende cómo lo vayamos viendo. Día hábil es lo que nosotros estamos programando hoy en día. Y día corrido es el tiempo que tiene la obra en trabajo, donde se le va a asignar la totalidad. Nosotros dentro de Project, por eso les comentaba en un inicio, podemos generar distintos calendarios, ¿ya? Entonces, podemos asignar a una tarea un calendario de días corridos y en ese día corrido podemos hacer el cálculo del mismo proyecto. Van a darnos las dos variaciones. Entonces, una barra de nuestro programa, por ejemplo, este va a ser fin, ¿cierto? Y el día corrido, que va a ser este, puede llegar a lo mejor un poquito más contra tus días laborales. No. Entonces, como tu día corrido está pasado y tus días laborales están ajustados, ¿cuál predomina sobre el otro? Sí, por ejemplo, tengo días corridos con un calendario, ¿cierto? Yo tengo días laborales, supuestamente, con un fin, una fecha de fin. Pero mis días corridos están pasados. ¿Qué predomina uno sobre el otro? En el caso de laborales, corrido, los dos, pues chiquillos. Significa que tengo una holgura. Programé, ¿cierto? Mi tarea con días hábiles. Están ajustados dentro del periodo de los días corridos. Si tengo 500 días, ¿cierto? Días corridos. Y mi laboral me dio 4,99. ¿Estoy dentro del plazo? Sí, ¿cierto? Estoy dentro del plazo. ¿Cierto?
Entonces estoy bien y tengo un día, ¿cierto?, de holgura para el término. Ahora, sería raro que mis días corridos fueran 500 y mi laboral fueran 501. Y ahí la planificación se me ajusta porque el programa completo me va a empezar a marcar rojo. Todo te va a marcar rojo y te va a empezar a asignar. Y eso vamos a ingresar después. ¿No? Ya no, ya estoy hasta la coronilla con el programa. Ya te retaron 3 veces cuando llegaste a la hora. ¿Sí? ¿Ya? Dice, una empresa E1 puede determinar que su semana laboral será el lunes a viernes y jornada igual. Entonces, la cantidad de horas laborales diarias son 45 horas en 5 días. Es igual a 9 horas diarias de trabajo. ¿Ya? Entonces, podemos partir a las 8, ¿cierto? Y una hora de colación. La hora de colación está dentro de la jornada de las 9 horas. Otra empresa, la E2, ¿cierto?, ha determinado que su semana laboral jamás llegan al día estipulado. Siempre se pasan, 2 o 3 veces piden alargue. Cuando uno calcula cuánto necesito de alargue para pedir ese aumento de plazo, ¿te conviene calcular entonces el día corrido? No, lo que tú vayas a tener que hacer es pescar nuevamente los rendimientos de todos los trabajos, ¿cierto?, de todas tus tareas, y poder determinar los días hábiles. Claro, y cuánto es lo que has consumido y cuánto es lo que te falta por consumir. Pero esos días hábiles después aplicarlo y transformarlo a días corridos. Para sumarle los feriados, sumarle todo. Sí, pues. Y entonces, tú sacando primero con rendimiento, determinándolo en esto, vas a determinar cuánto te va a faltar. Lo importante acá, y eso es lo que yo les decía, lo importante es el rendimiento de la tarea. ¿Ya? Porque todos después planificamos y el programa te va a planificar solo. Pero lo importante parte de allá, de la base, de donde viene la información. Entonces quedamos, si por ejemplo, yo voy a trabajar con esta empresa, quiere trabajar, como sea, hasta de lunes a sábado, jornadas iguales, entonces la cantidad de horas laborales van a ser 45 en 6 días. Entonces ellos van a trabajar 7,5 horas y van a tener una hora de colación, ¿cierto? 8 horas diarias. Ahí ellos pueden asignar o modificar su horario y nosotros también podemos configurar estos calendarios dentro del mismo programa, o los horarios de entrada y salida. ¿Ya? Y la empresa E ha determinado que su semana laboral de lunes a viernes, con una jornada iguales de 8 horas y de 5 horas el día sábado. ¿Ya? De lunes a viernes, 8 horas, una hora de colación, 5 horas el día sábado. Entonces, puedo generar el mismo ejercicio 3 veces, ¿cierto? Y me va a llegar a distintos valores. La idea es llegar al mismo costo. Están las horas asignadas, ¿cierto? Eso es lo que voy a gastar. Segundo paso. Esto es lo mismo que estábamos revisando recién, ¿cierto? Me faltó explicarles lo que es el detalle, ¿cierto?, de las horas. Que lo vamos a ir viendo ahora. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Paso 1. Para programar en MS Project, a continuación, el segundo paso, semana laboral y feriados. ¿Ya? El menú de proyecto, vamos a cambiar a trabajo, entramos a semanas laborales, feriados y excepciones, y crear nuevos calendarios. ¿Se acuerdan que recién les mostré el calendario? Entonces vamos a entrar de nuevo. Ahora vamos a entrar a semanas laborales y en la opción de detalle me va a aparecer esta opción. ¿Ya? La primera opción dice, utilizar los periodos predeterminados del proyecto para estos días. Si yo selecciono, se me deshabilita la opción de modificar. La segunda opción es establecer día como periodo no laboral. Yo puedo asignar, por ejemplo, a una hora o un día, a este calendario determinado, un día, por ejemplo, que no van a trabajar. Por ejemplo, para este calendario determinado, que es el calendario ONDAC, le puedo poner acá que ese día vamos a entrar a las 8, no, en este calendario no se modifica, se elimina nomás el día. Y el último, que es la opción que le iba a decir,
y lo que le estaba intentando explicar, es que en establecer días en estos periodos laborales específicos, yo puedo decir que el día lunes, en vez de entrar a las 8, vamos a entrar todos a las 10 de la mañana, ¿ya? Vamos a salir a las 11, vamos a entrar a las 12. No, vamos a entrar a las 12 y nos vamos a ir a las, por ejemplo, a las 20 horas. Cumplimos, ¿no? Cumplimos. Cumplimos. Está bien, excelente. Ahí está. Entonces yo le puedo dar a aceptar a este horario y calendario. Entonces todos los días lunes voy a tener esa función y se me va a configurar para ese horario. Y le voy a dar a aceptar. ¿Ya? Vamos un poquito al que teníamos armado. O sigamos mejor con la PPT y ahí le voy explicando después. No nos adelantemos. Yo hasta ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo programado el sistema, ¿cierto? Configuré un calendario o importé un calendario para cortar mi trabajo, ¿cierto? A lo mejor yo tenía otra planificación del mismo periodo o año que quise trabajar, ¿no? Puse excepciones laborales, por ejemplo, horas o semanas o días, que yo voy a hacer una excepción y lo fui programando, ¿ya? Puedo repetir esa función las veces que yo quiera o la infinidad de veces que sean necesarias para poder lograr determinar que la persona o un periodo de tiempo que estableció. Ahora, ¿qué es lo que viene? Paso 3, programar, ¿cierto? Es lo que le explicaba recién. Nosotros vamos a entrar, ¿cierto? A la opción de, vámonos nuevamente, a la opción de información de proyecto y vamos a asignar el calendario que nosotros vamos a trabajar. Terminando esto, le vamos a dar a aceptar. Acá está. ¿Cierto? Entonces, determinamos calendario, dar inicio y término al proyecto, crear carta Gantt, que es lo que vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando el curso, ordenar el camino crítico, las actividades paralelos y actividades de confección, ¿cierto? Crear columnas y campos. Esto toma tiempo, ¿ya? Crear los campos necesarios para poder designarlo. Y modificar y mejorar nuestra Gantt. Esa es la idea que nosotros vamos a tener para ir avanzando estos proyectos. La primera etapa es que ustedes tengan ya determinado para el día 8 las partidas y todas las asignaciones que sean necesarias, ¿ya? El trabajo completo. Y entonces ahí vamos a ingresar estas partidas y vamos a empezar a programarlo. Así que, sí, pero, sí, ya, ya. Vamos revisando un poco. Ya tengo configurado, por ejemplo, mi calendario, ¿cierto? Asigné un calendario, lo programé, me voy a ir a la opción tareas, ¿ya? Y me va a aparecer la barra, ¿cierto? Para generar actividades. Por ejemplo, tengo dos formas de ir programando todo esto, ¿ya? Primero que nada, voy a pinchar con el secundario e ir a insertar columna. Y acá voy a escribir lo siguiente: EDT o estructura de trabajo. Y le voy a dar aceptar, ¿ya? Y después voy a poner acá nuevamente y voy a poner una coma, número de esquema. Esto es para dar un ejemplo. Vamos a ir trabajando. Vamos a ir agregando ciertas partidas. Por ejemplo, vamos a hacer no, obra gruesa. Obra gruesa. ¿Ya? Tengo obra gruesa. Fíjense en los números. Partieron 1, 1. ¿Ya? Ahora vamos a poner lo que estuvimos viendo, que era un muro de albañilería. ¿Cierto? Vamos a agregar excavación. Excavación. ¿Cierto? Vamos a agregar emplantillado. ¿Cierto? Polietileno. Voy a agregar polietileno, trazado, limpieza, ¿cierto? ¿Ah? Limpieza, ¿cierto? Eh, moldaje, ¿no?
moldaje. Vamos a poner enfierradura. Vamos a irnos más en lo fino. Vamos a poner pegotes. Vamos a agregar, ¿cómo se llama? Agregamos pegotes, separadores. Separadores. Tensores. Enfierradura de pilar. Enfierradura de fundación. Enfierradura de... ¿ah? Enfierradura de sobrecimiento, hormigón, ¿ya? Hormigones, hormigón G20, hormigón G15, hormigón G17 y albañilería. Albañilería, ya. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto? EDT, un esquema y tareas al azar asignadas, ¿cierto? Pero tenemos un orden. Por ejemplo, sabemos que todo esto va dentro de lo que es obra gruesa. ¿Cómo lo vamos a configurar? Voy a pinchar primero que nada Shift, Alt y la tecla que es a la derecha. Y ahí me asignó, ¿cierto? Todas las tareas están subordinadas a lo que es obra gruesa. Por ejemplo, si yo lo cierro, se me guarda, ¿ya? Ahora, hormigones, por ejemplo, lo mismo. Empiezo a ordenar. ¿no? Lo que es enfierradura, por ejemplo, lo puedo dejar así o separado. Podemos ver qué cosita es necesaria. Pero vamos a agregar algo más. Primera piedra. ¿Cierto? La primera piedra sería un hito, ¿o no? Vamos a ponerle, para los hitos, yo tengo dos opciones. Uno, puedo escribir y asignarle un valor 0. Si se fijan, el icono es un triángulo distinto a lo que voy a hacer con excavación, que va a tener una duración de 3 días. ¿Ya? El emplantillado lo voy a tirar en 0,5 y aunque no se vea, está ahí. El polietileno lo voy a tirar en 0,5 del día. Fíjense cómo va sumando. El trazado, a lo mejor me voy a demorar porque es trazado general y tengo varias partidas de trazado dentro de la excavación, el emplantillado, el cimiento, sobrecimiento y todos los ítems. Voy a tirarlo en 6 días. La limpieza, ¿cuántas limpiezas voy a hacer? ¿Cuántas? ¿Ah? Lo corto. La limpieza, ¿cuántos días le podría dar de limpieza? ¿Limpio el último día, a mitad, 2 días? Vamos a darle 4 días, ¿ya? Moldaje, ¿cuánto me demoro en moldaje? Si fuesen este largo. Un día. Un día. De madera. ¿Ya? La enfierradura. Ahora, enfierradura, tenemos dos procesos de enfierradura, ¿cierto? Exacto. Entonces vamos a armar a lo mejor una nueva tarea. Confección de enfierradura. Y la confección no va a estar subordinada a la obra gruesa, al inicio, o a esta tarea, ¿cierto? La vamos a dejar como un ítem distinto. ¿Sí? A eso quiero llegar. Ahora, eso es lo que tienen que saber determinar. Por ejemplo, lo mismo les va a pasar con los precios unitarios. Si te dicen precio unitario de moldaje, tú tienes que preguntar al tiro ya, pero en el precio unitario, ¿qué te agrego? ¿La confección y el moldaje con la instalación? ¿O te hago la confección y la instalación? Son dos cosas distintas. ¿ya? Lo mismo para la enfierradura. La enfierradura primero es una instalación, ¿cierto? Y el montaje. O sea, la confección y el montaje. Son dos tareas distintas, ¿cierto? Con precios que se cobran de distintas formas.
Es que a muchos se comen o asignan, por ejemplo, un valor prácticamente global a una tarea de encerradura. Entonces la idea para llegar al trabajo como fino tiene que ser separado. ¿Ah? No sé yo. Vamos a ponerle 2. Por ejemplo, pegote para todo esto, vamos a ponerle 4 días. No, vamos a ponerle 2 días, 4 días. Los tensores los voy a tirar el mismo día, ¿cierto? Enferradura de pilar, un día. Enferradura de fundación, el otro día, ¿cierto? Y sobrecimiento, enferradura de sobrecimiento, un día. ¿Ya? Y la confección, por ejemplo, yo me voy a demorar 3 días y 4 días. Pero hasta ahora no tienen lógica ni una con la otra. Y el programa que tenemos acá tampoco me ayuda mucho a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a configurar la página para poder saber cuál es la línea de trabajo que vamos a tener dentro de este pequeño programa. Vamos a ir a cuadrícula, ¿cierto? Y en cuadrícula me va a abrir esta pestaña. Entonces, filas GAN, tipo, acá yo le voy a asignar el tipo de línea. Por ejemplo, voy a quedarme con las líneas punteadas y le voy a asignar un color que no sea tan molesto, un verde. Ahí se ven unas líneas verdecitas suavecitas. Vamos a subirle un poco. Acá. Ahí están las líneas verdes, ¿cierto? ¿Ah? Secundario, entre medio, no sobre los, entre medio en las partes blancas y dice cuadrícula. ¿Ya? Tienen esa forma o irse a diagrama de Gantt, formato, y a cuadrícula. Ahora las barras, ¿cierto? Vamos a irnos mejor a columna. Columna intermedia, esta, vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a asignarle otro color, un azul. Entonces ahí ya puedo determinar, por ejemplo, este calendario está de 0, 6 en hora. Ahí está en día. ¿Ya? Entonces hasta acá tenemos algo. ¿Qué más faltaría? Por ejemplo, asignar los días feriados que corresponden al calendario. ¿Ya los tenemos asignados? Sí, pero podemos marcar los colores a los días feriados y así podría hacer o tener una mejor vista antes de una entrega. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a pinchar 2 veces sobre el fin de semana, ¿cierto? O el día 0. Y acá, por ejemplo, en calendario estándar, me va a aparecer esto, dice periodos no laborables. Voy a ir a calendario estándar, voy a seleccionar el calendario INACAP, no, el que estamos trabajando, la trama, le voy a poner, por ejemplo, estas diagonales y le voy a poner un color rojo. Entonces ahí ya empieza a agarrar un poquito más de forma. ¿Cierto? Ahora, esto también tiene ciertos datos que a mí me interesa configurar. Nosotros normalmente configuramos periodo laboral, un nivel inferior, ¿cierto? Que son los días que están acá abajo, o las horas para este caso, un nivel intermedio, que deberían ser los días, y un nivel superior, que pueden ser los meses, los años, o lo que yo vaya a necesitar. ¿Ya? Dependiendo de la necesidad de cómo yo quiera entregar ese programa, yo puedo configurarlo. Por ejemplo, yo no quiero que el inferior me diga las horas, yo a lo mejor quiero que me diga los días. Y quiero que el intermedio me diga los meses, y el otro, por ejemplo, meses, y el superior vamos a poner en 3 niveles, porque si se fijan está desactivado. Entonces me voy a ir a la opción 3 niveles, superior, intermedio, inferior. Y le voy a poner acá años. ¿Ya? Entonces tenemos años, meses, y acá voy a poner días. Y voy a asignar. Y ahí si se fijan ya me aparecen los meses, los días. Y ahí voy a ir a... Esto les va a servir dependiendo el tamaño de obra que ustedes tengan. La idea es ir ajustando el programa a la necesidad de sus trabajos. ¿Ya? Va a ser que el gráfico muestre los días antes no del inicio de la hora y no que muestre todo. Sí, sí lo puedo configurar. ¿Ah? Sí. No, sí lo puedo desde aquí mismo. De hecho, como presentación. No, para trabajarlo.
Ah, ya. Sí, pues tiene que ser con el control y la rueda. Yo puedo ir ajustándolo o puedo trabajarlo de la misma forma como les mostré recién. Ya teniéndolo armado, es cosa de empezar a programar. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos excavación, ¿cierto? Partiríamos la obra con excavación. Después, ¿qué más vendría? Vendría primero el poliestileno o el emplantillado. Polietileno, ya. Ahora tendría que venir el emplantillado, ¿cierto? Ya. Tenemos tareas, ¿cierto? Que tienen un inicio y un fin, ¿cierto? Inicio-fin. Pero vámonos a las tareas que están al final, ¿cierto? Tenemos confección de moldaje y confección, o sea, de enferradura. Yo partí, esta es mi tarea resumen, y yo puedo seleccionar esta y pinchar acá, ¿cierto? Pero no se ajusta a lo que yo quiero porque yo quiero que parta antes de que inicien todas las demás tareas, ¿cierto? ¿Cómo lo configuro? Yo voy a pinchar 2 veces sobre la flecha, ¿cierto? Y me va a aparecer esta opción. Y donde dice la opción fin a comienzo, voy a poner comienzo, comienzo. ¿Ya? Y ahí partió en paralelo contra la tarea inicial. Si yo creo que no voy a lograr iniciar ambas tareas, voy a pinchar nuevamente y acá en retardo le voy a sumar 1 hora o un día. Y lo mismo voy a hacer para la tarea siguiente. Acá voy a poner comienzo, comienzo y ahí está. Ahora entonces, por ejemplo, yo tengo una confección de enferradura, pero yo sé que la confección de enferradura no es que termine todo esto y tenga toda la tarea. Puede ser que tenga toda la enferradura terminar esos 4 días o 3 días. Pero es muy posible que el primer día ya tengo material de entregar, ¿o no? Entonces, digo, por ejemplo, esta línea con la enferradura, que sería esta, ¿cierto? Con un comienzo, comienzo, ¿cierto? Con un día de desfase para trabajar. Y yo ya te estoy diciendo, ¿sabes qué? Al segundo día yo ya te voy a tener el material listo. Tienes que sacarlo. Tienes que llevarte el material porque no se puede copiar. Y empezáis a meterle la máquina a la persona que está en terreno y a varias personas más que están en movimiento. ¿Cierto? Pero hasta acá, por ejemplo, estar trabajando con las barras y estar fijándome en esto es medio engorroso. Porque si bien esto es una planificación chiquitita, yo de lo más seguro voy a tener, como dice la Miriam, 300, 400 partidas y que se me va a extender. La idea es poder tener la visión neta o completa de todo lo que voy a obtener. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pinchar secundario, ¿cierto? Voy a pinchar diseño, hilos de barra, y me va a aparecer esta opción. Me voy a ir a la primera opción, que dice texto. ¿Ya? En la primera que aparece, que dice tarea, dice abajo, izquierda, ¿cierto? Y acá voy a seleccionar la opción que diga nombre, y la de abajo voy a borrarla. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Va. Diseño. El resumen. ¿Cómo es la forma de la barra? Ya, es esta. Tarea manual. En tarea manual voy a pinchar nombre, ¿cierto? Esta la voy a borrar y voy a asignarle los nombres. Fíjense que cada tarea aparece en una barra determinada porque tiene una forma y un color, ¿cierto? ¿Por qué sale de esta manera? Porque como yo las tareas las tengo de manera manual, las configuro así. ¿Qué pasa si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me configures todo en automático. Ahí me aparecieron todos. Porque inicialmente, yo en estilo de barra, la primera barra es para tareas automáticas. ¿Cierto? Pero si se fijan hasta ahora, debería haber una línea crítica en todo esto, en esta tarea chiquitita. ¿Cierto? Pero no me marca. Entonces me voy a ir a la opción de diagrama de Gantt y pinchar tareas críticas. Y ya me marcó cuál es la tarea crítica. ¿Qué de todo? ¿Esto?
No, chiquillos, si esta es la introducción de lo que vamos a ir viendo, si en realidad yo se lo estoy mostrando ahora. Sí, sí está grabado. No, si esto, por ejemplo, lo que les mostré, lo que es configuración, inicio y todo ello, ya, eso sí les va a servir porque aparte en internet yo les subí el video que dura 20 minutos de configuración. Esto lo estoy introduciendo a lo que vamos a hacer porque le vamos a meter mucho más detalle para llegar a los datos y entre medio vamos a ir insertando lo que son las barras, los datos y la información. Por eso es importante que la tarea que ustedes me entreguen el día 8 esté completa para poder empezar a trabajar. Y bueno,